hizo dormir a su madre en la azotea por su esposa, hasta que una vecina intervino. Antes de abrirles mi corazón y contarles esta parte de mi vida que mantuve oculta por vergüenza durante tanto tiempo, quiero pedirles un pequeño favor. Si alguna vez se han sentido solos aún estando acompañados, o si creen que las historias verdaderas merecen ser escuchadas, por favor, suscríbanse al canal y dejen su me gusta. Es un gesto pequeño para ustedes, pero para nosotros, aquí en Sydney, es el abrazo que nos permite seguir compartiendo estas realidades. Gracias por estar ahí. Nunca pensé que el silencio pudiera tener tanto peso hasta que cerré por última vez la puerta de la casa donde viví 40 años. No era una casa grande, ni lujosa, pero sus paredes conocían de memoria mi risa y el eco de los pasos de mi marido, que ya no estaba. Cuando él falleció, el vacío se instaló en los rincones, pero era un vacío mío, conocido, respetuoso. Lo que vino después fue un tipo de soledad muy diferente, la soledad de sentirse un estorbo. Mi hijo, Tomás, fue quien insistió. Yo no quería ser una carga, se lo dije 1000 veces mientras empacábamos las cajas con olor a naftalina y recuerdos. Él me tomaba de las manos, esas manos grandes que solían aferrarse a mi falda cuando era niño, y me decía: «Mamá, por favor, no digas eso. La casa es grande, Alicia está de acuerdo, y no quiero que estés aquí sola si te pasa algo». Sus ojos tenían esa sinceridad urgente de los hijos que quieren cumplir con su deber, pero en el fondo, muy en el fondo, yo notaba un parpadeo nervioso. Una duda. Alicia, mi nuera, siempre había sido correcta, no cariñosa, no cercana, pero correcta, de esas personas que te saludan con 2 besos al aire sin rozar la piel y que te preguntan, «¿Cómo estás?», mientras ya están mirando el teléfono. El día de la mudanza llovía. Recuerdo mirar las gotas correr por la ventanilla del coche de mi hijo y sentir que estaba dejando mi dignidad en la acera de mi antigua calle. Al llegar a su casa, una construcción moderna, de líneas rectas y colores grises, Alicia nos esperaba en la puerta. No salió a ayudar con las cajas. Se quedó bajo el marco, con los brazos cruzados sobre un suéter de lana impecable, observando cómo Tomás luchaba con mi vieja maleta de cuero. «Cuidado con el parqué, Tomás, acaban de pulirlo», fue lo primero que dijo. Ni un bienvenida, ni un «¿estás cansada?», solo una advertencia sobre el suelo. Me instalaron en la habitación de invitados de la planta baja. Era un cuarto bonito, no puedo mentir, pero impersonal. Tenía esa frialdad de los catálogos de decoración, una cama, una mesita, una lámpara. Nada mío cabía allí, salvo mi ropa. Cuando intenté poner el portarretratos de mi boda sobre la cómoda, Alicia apareció en el umbral. «Doña Elena», dijo, con esa voz suave que usaba para dar órdenes disfrazadas de sugerencias, «preferiría que no llenáramos las superficies de cosas. Me gusta mantener el estilo minimalista, se limpia más fácil y acumula menos polvo. Usted sabe, por las alergias de los niños. Mis nietos ya eran adolescentes y no tenían alergias, pero asentí. Guardé la foto de mi marido en el cajón de la ropa interior, como si fuera algo prohibido, algo sucio. Ese fue el primer gesto de mi desaparición. Las primeras semanas transcurrieron en una calma tensa. Yo intentaba hacerme invisible. Me levantaba antes que todos para preparar el café, pero dejé de hacerlo el día que Alicia tiró el contenido de la cafetera al fregadero frente a mí. «Le agradezco, Elena, pero Tomás y yo tomamos un tipo de café específico, de cápsula. Este huele demasiado fuerte y se impregna en las cortinas». Me quedé con la taza vacía en la mano, sintiendo como el calor de la porcelana se desvanecía, igual que mi confianza. Tomás estaba ahí, sentado en la isla de la cocina, leyendo las noticias en su tablet. Levantó la vista un segundo, cruzamos miradas,
Y esperé que dijera, vamos, Alicia, es solo café, a mamá le queda rico, pero no dijo nada. Volvió a bajar la vista y dio un sorbo a su taza de diseño. Ese silencio de mi hijo dolió más que el desaire de ella. Empecé a pasar más tiempo en mi habitación. Salía solo para lo indispensable. Aprendí a caminar de puntillas, a no hacer ruido con los platos, a esperar a que ellos terminaran de usar el baño. Me convertí en una sombra en mi propia familia, pero el problema no era lo que yo hacía, sino lo que yo era. Mi presencia ocupaba un espacio que Alicia reclamaba como exclusivamente suyo. Empezaron las indirectas durante la cena, comentarios al aire, lanzados con una sonrisa gélida. Hoy vinieron mis amigas y me preguntaron quién era la señora que miraba por la ventana, dijo una noche, cortando un trozo de carne con precisión quirúrgica. Les dije que era mi suegra. Se sorprendieron. Nadie hoy en día vive con los padres. Dicen que le quita intimidad a la pareja, que desgasta el matrimonio. Tomás dejó de masticar. Yo sentí que el bocado se me hacía una bola de arena en la garganta. Bueno, es temporal. No, murmuró él, sin mirarme. ¿Temporal? Nadie me había dicho que fuera temporal. Yo había vendido mi casa, no tenía a dónde ir. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tamborileo de pánico en el pecho. Claro, amor, respondió ella, limpiándose la comisura de los labios. Pero el espacio se siente apretado. Necesito el cuarto de abajo para mi estudio de yoga. Lo he estado pensando. No puedo relajarme sabiendo que hay movimiento en el pasillo. Esa noche no dormí. Escuchaba a través del techo los pasos de ellos en su habitación, el murmullo de sus voces. No distinguía las palabras, pero conocía el tono. Era el tono de la persuasión, de la gota que horada la piedra. Alicia estaba tejiendo una red, y Tomás, mi hijo, el niño al que yo le curaba las rodillas raspadas y le enseñaba a ser valiente, estaba dejándose atrapar en ella. A la mañana siguiente, el ambiente en la cocina era denso, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Alicia no estaba. Tomás estaba solo, revolviendo su café con una lentitud exasperante. Cuando entré, se puso rígido. Mamá, dijo, y su voz sonó estrangulada, ajena. Tenemos que hablar sobre la habitación. Me senté frente a él. Mis manos temblaban y las escondí bajo la mesa. ¿Qué pasa? Hijo, Alicia, ella necesita el espacio. Ha estado muy estresada últimamente, y tú sabes, el matrimonio es complicado. ¿Y a dónde quieres que vaya? Tomás, pregunté, con un hilo de voz. No tengo casa. Él suspiró, pasándose la mano por el pelo, un gesto que heredó de su padre cuando no sabía qué hacer. No, no te vas a ir. Claro que no, pero tenemos que reorganizarnos. Hay otra opción dentro de la casa, solo hasta que las cosas se calmen un poco. No me atreví a preguntar cuál era esa opción. Tenía miedo de la respuesta. Pero cuando vi que evitaba mis ojos y miraba hacia el patio trasero, hacia la zona de servicio y el depósito, un frío que no venía del clima me caló hasta los huesos. No sabía todavía cuánto frío real iba a llegar a sentir. La otra opción no estaba dentro de la casa propiamente dicha. Tomás me guió hacia la puerta trasera de la cocina, la que daba a un patio de servicio pequeño y embaldosado, donde solían tender la ropa los días de sol. Había una escalera de caracol metálica, estrecha y fría al tacto, que subía hacia la azotea. Es arriba, dijo, sin mirarme, señalando los escalones oxidados. Arriba hay una habitación. La usaban los antiguos dueños como cuarto de servicio o de plancha, pero es independiente. Tendrás privacidad. Mamá, nadie te molestará allí. Subí detrás de él, sintiendo como mis rodillas crujían con cada peldaño, no por la edad, sino por el peso del miedo. Al llegar a la azotea, el viento me golpeó la cara. Era un espacio abierto, desangelado, con el suelo de cemento bruto. En una esquina, como una caja de zapatos olvidada,
Había una construcción pequeña de ladrillo pintado de blanco sucio, con una puerta de chapa y una ventanita minúscula. Tomás abrió la puerta. El chirrido de las bisagras resonó como un lamento en el aire de la tarde. El interior olía a encierro y a humedad antigua. Era un cuarto diminuto. Apenas cabía una cama individual y una silla. Las paredes tenían manchas de humedad que dibujaban mapas de países tristes y el suelo estaba helado. No había calefacción, solo una bombilla desnuda colgando de un cable en el techo. Sé que parece poco ahora, se apresuró a decir Tomás, frotándose las manos como si tuviera frío, aunque hacía una temperatura agradable, pero con una mano de pintura y tus cosas, quedará bien. Además, mira las vistas, desde aquí se ve todo el barrio. Alicia dice que es como un ático privado. Alicia dice, esa frase se había convertido en la ley marcial de mi vida. Me senté en el borde de un viejo colchón que ya estaba allí, probablemente arrumbado por años. Miré a mi hijo, quise gritarle. Quise preguntarle en qué momento su madre se había convertido en un mueble viejo que se guarda en el trastero para que no estorbe la decoración, pero vi su cara, estaba pálido, sudando levemente. Estaba avergonzado. Sí, pero su miedo a confrontar a su esposa era mayor que su amor por mí. Si yo me negaba, si yo hacía un escándalo, él tendría que elegir, y yo sabía, con la certeza dolorosa de una madre, que no me elegiría a mí. Está bien, Tomás, mentí, y mi voz sonó hueca en esas 4 paredes. Estaré bien aquí, tienes razón, tendré más tranquilidad. Esa misma tarde trasladamos mis cosas. No me dejaron subir el armario, no cabía. Tuve que dejar la mayor parte de mi ropa en cajas de cartón apiladas en una esquina del cuartucho. Alicia no subió ni una sola vez. La veía desde la ventanita de mi nueva celda, abajo, en el jardín, dando instrucciones al jardinero sobre cómo podar los rosales. Se la veía radiante, ligera, como si al sacarme de la planta baja le hubieran quitado un peso físico de encima. La primera noche en la azotea fue la más larga de mi vida. Descubrí que el aislamiento no era solo físico. Era acústico y emocional. Abajo, en la casa, la vida seguía. Veía las luces encendidas de la sala, escuchaba el murmullo amortiguado de la televisión, las risas de mis nietos. Ellos estaban en un hogar, calientes, seguros, juntos. Yo estaba arriba, separada por 2 tramos de escalera y una losa de hormigón, en la intemperie. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la ventana mal sellada. Me envolví en 2 mantas, pero el frío venía de adentro. Lo peor era el baño. El cuarto de la azotea no tenía baño. Si necesitaba usarlo, tenía que salir a la intemperie, bajar la escalera de caracol a oscuras, con el riesgo de resbalar, y entrar a la casa por la puerta de servicio de la cocina, si es que no la habían cerrado con llave. Esa primera noche, la puerta estaba abierta, pero al entrar a la cocina a por un vaso de agua, me sentí como una ladrona. Todo estaba impecable, brillante. Mi presencia allí parecía ensuciar el aire. Bebí rápido y volví a subir a mi torre de soledad. Con el paso de los días, se estableció una nueva rutina humillante. Yo ya no bajaba a desayunar. Tomás me subía una bandeja antes de irse a trabajar. Lo hacía rápido, como quien cumple un trámite molesto. Aquí tienes, mamá. Hoy hace buen día, decía, dejando la bandeja sobre la silla y evitando mirar las cajas de cartón que hacían de armario. Gracias, hijo. Alicia dice que prefiere que no bajes mientras ella hace sus clases de yoga por la mañana. Necesita concentración absoluta. Ya sabes cómo es. Lo sé. Me quedaba arriba hasta el mediodía. Escuchaba el timbre de la casa, las amigas de Alicia llegando, las risas, la música relajante. Yo era la prisionera en la torre, la loca del ático de las novelas antiguas, pero sin locura, solo con una tristeza infinita. Un día, mi nieta mayor, Sofía, de 15 años, subió. Hacía semanas que apenas la veía.
Abrió la puerta y se quedó parada en el umbral, mirando el catre, la bombilla, la humedad. Abuela, dijo, y vi en sus ojos un destello de confusión. ¿Por qué vives aquí arriba? Esto es horrible, parece el cuarto del perro. Sentí vergüenza de que me viera así, despojada de mi dignidad. Me alicé la falda y traté de sonreír. No es para tanto, Sophie, aquí tengo luz, y estoy tranquila. Tu madre necesita espacio para sus cosas. Sofía frunció el ceño. Era una chica lista. Miró alrededor y luego me miró a mí, pero la habitación de abajo está vacía, abuela. Mamá solo puso unas esterillas y unas velas. Casi nunca la usa. Esa revelación me golpeó en el estómago. No era necesidad de espacio, era necesidad de borrarme. Bueno, son cosas de mayores, dije, tratando de cerrar el tema. ¿Quieres un caramelo? Tengo de los de miel que te gustan. Ella negó con la cabeza, incómoda, y se fue rápido, como si la miseria de mi habitación fuera contagiosa. La escuché bajar corriendo la escalera metálica. Esa tarde llovió. El agua golpeaba la chapa de la puerta con violencia. Descubrí una gotera justo encima de donde guardaba mis libros. Tuve que mover todo al centro del cuarto, reduciendo aún más mi espacio vital. Me senté en la cama, escuchando la lluvia, y por primera vez, lloré. No lloré a gritos, lloré en silencio, con lágrimas que quemaban las mejillas, tapándome la boca con la mano para que ni el viento pudiera escuchar mi debilidad. Pensé en mi casa vendida, pensé en el dinero que le había dado a Tomás para invertir en su futuro. Ahora entendía que su futuro no me incluía a mí. Yo era el pasado, y el pasado se guardaba en cajas viejas en la azotea, donde nadie pudiera verlo. Pero lo que no sabía era que el aislamiento tiene grietas, y a veces, a través de esas grietas, alguien mira. Desde la azotea, yo tenía vista a los patios de los vecinos. Y al día siguiente, mientras tendía mis sábanas en un cordel improvisado que até entre la puerta y la barandilla, noté que alguien me observaba desde la terraza de la casa colindante. Era una mujer mayor, de mi edad más o menos, con el pelo blanco recogido en un moño severo. Estaba regando sus plantas, pero sus ojos estaban fijos en mí. No saludó, solo miró mi cuarto, la puerta abierta que dejaba ver la precariedad del interior, y luego me miró a los ojos. Sostuvo la mirada un momento, con una expresión indescifrable, y luego volvió a sus geranios. No sabía quién era, pero sentí un escalofrío. No era vergüenza esta vez, era la sensación de haber sido descubierta, de que mi secreto, mi humillación silenciosa, ya no era solo mía. El invierno llegó antes de lo que marcaba el calendario, o quizá era yo, que había perdido la capacidad de generar calor. Vivir en la azotea significaba estar expuesta a los caprichos del cielo sin filtro. Si llovía, la humedad se filtraba en mis huesos. Si hacía viento, la puerta de chapa vibraba como un animal asustado durante toda la noche, impidiéndome dormir. Pero el frío más cortante no venía del aire, sino de la puerta de abajo. Sucedió una noche de martes. Bajé los escalones de caracol con mi linterna de mano, esa que guardaba bajo la almohada, porque la luz del patio de servicio se había fundido hacía días y nadie la había cambiado. Tenía urgencia de ir al baño. Al llegar a la puerta de la cocina y girar el pomo, este no cedió, estaba cerrado con llave. Empujé un poco, pensando que se había atascado. Nada, golpeé el cristal suavemente con los nudillos. Tomás, Alicia, susurré, sin querer despertar a los niños. Nadie respondió. La casa estaba sumida en una oscuridad silenciosa y hermética. Golpeé un poco más fuerte. El pánico empezó a subirme por la garganta. Estaba encerrada fuera. Mi propia familia me había dejado fuera. Esperé 10, 20 minutos, tiritando en pijama bajo el relente de la noche, esperando que alguien bajara por un vaso de agua, que alguien se acordara de que yo existía. Nadie bajó. Esa noche tuve que usar un cubo de plástico que había encontrado en el rincón de la azotea. Lo hice llorando,
con la dignidad hecha pedazos a mis pies, sintiéndome menos que un ser humano. Me sentí un animal, un perro viejo al que no dejan entrar porque ensucia la alfombra. A la mañana siguiente, cuando Tomás subió con mi café, tibio y aguado, no pude mirarlo a la cara. La puerta estaba cerrada anoche, dije, fijando la vista en mis manos entrelazadas. Él carraspeó, incómodo. Sir, Alicia insistió en echar la llave. Ha habido una ola de robos en el barrio de al lado y le da miedo que entren por el patio. Es por seguridad, mamá, pero yo no tengo llave. Tomás, no tengo baño aquí arriba. Lo sé. Lo sé. Mira, te dejaré una copia escondida bajo la maceta de la entrada, pero tienes que asegurarte de volver a cerrar muy bien si entras. Si Alicia se entera de que se queda abierto, se pone histérica. Me dejó la llave como si me estuviera haciendo un favor inmenso, un acto de rebeldía heroica, cuando solo me estaba devolviendo el derecho básico a no orinar en un cubo. Esa tarde, la vecina volvió a aparecer. Yo estaba sentada en la silla plegable, intentando coser un botón de mi chaqueta con los dedos entumecidos. Sentí su presencia antes de verla. Al levantar la vista, allí estaba, apoyada en el muro bajo que separaba nuestras azoteas. Estaba tan cerca que podría haberme pasado la sal si estuviéramos comiendo. Hace frío para estar ahí fuera, dijo. Su voz era grave, rasposa, una voz que había fumado o gritado mucho en la vida. Me sobresalté. Era la primera vez que me dirigía la palabra. Sir. Un poco, balbuceé, intentando sonreír, pero se está bien al aire libre. Ella no me devolvió la sonrisa. Sus ojos oscuros recorrieron mi figura, el cuarto desvencijado a mis espaldas, el cubo de plástico que yo había lavado y puesto a secar boca abajo. No había juicio en su mirada, solo una comprensión dura y seca. Me llamo Clara, dijo. Elena, escucha, Elena, he visto cómo subes y bajas esa escalera, y he visto que anoche estuviste golpeando la puerta un buen rato. Sentí que la cara me ardía. Quise mentir, quise proteger la imagen de mi hijo, esa lealtad absurda de madre que nos hace cubrir las faltas de quienes nos hieren. Fue un despiste. Se olvidaron de que yo estaba fuera. Son cosas que pasan. Clara soltó una risa breve, sin humor. ¿Ya? Cosas que pasan. También pasa que te traen la comida en una bandeja como a los presos. No, no supe qué responder. Bajé la cabeza, avergonzada de que una extraña hubiera radiografiado mi miseria con tanta precisión. Mi hijo es bueno, murmuré. Más para mí que para ella. Es su mujer. Ella es complicada. Tu hijo es el que permite esto, sentenció Clara, implacable. Pero no me meto donde no me llaman. Solo te digo una cosa, si necesitas algo, golpea el muro. Yo estoy aquí. Se dio la vuelta y desapareció antes de que pudiera darle las gracias. Pero sus palabras se quedaron flotando en el aire frío. Yo estoy aquí. Por primera vez en meses, sentí que no era invisible. El fin de semana siguiente, Alicia organizó una barbacoa. Desde mi atalaya, vi cómo el jardín se transformaba. Pusieron guirnaldas de luces, mesas con manteles de lino, cubiteras con botellas de vino caro. Empezaron a llegar coches, gente joven, elegante, amigos de Alicia y compañeros de trabajo de Tomás. Nadie me invitó a bajar. De hecho, por la mañana, Alicia subió hasta el primer tramo de la escalera. Nunca subía del todo, como si mi pobreza pudiera mancharle los zapatos, y me gritó desde allí: Elena, vamos a tener gente hoy. Por favor, procura no asomarte a la barandilla ni tender ropa. Queremos privacidad y que el ambiente sea sofisticado. ¿Entendido? Entendido, dije. Pasé la tarde encerrada en el cuarto, con la ventanita cerrada, pero el olor a carne asada y a especias se colaba por todas partes, despertando un hambre dolorosa en mi estómago. Escuchaba las risas, el tintineo de las copas, la música jazz de fondo. Escuchaba a mi hijo reír, esa risa despreocupada que solía tener conmigo.
Se hizo de noche, la fiesta seguía, yo tenía hambre, mucha hambre, nadie había subido mi bandeja. Seguramente, en el ajetreo de ser anfitriones perfectos, se habían olvidado de la abuela de la azotea. Cerca de las 10 de la noche, no aguanté más. Abrí la puerta con sigilo y salí. Me acerqué al borde de la azotea, ocultándome tras la chimenea para no ser vista, solo para mirar. Abajo, el jardín brillaba, parecía un anuncio de televisión, todos parecían tan felices, tan plenos. De repente, vi a Tomás. Estaba apartando unas sobras de carne en un plato de cartón. Miró hacia arriba, hacia mi ventana oscura, y dudó. Vi cómo Alicia se le acercaba, le ponía una mano en el hombro y le susurraba algo al oído, señalando el cubo de basura. Tomás asintió, tiró el plato con la carne al contenedor y volvió a sonreír a los invitados. El corazón se me paró, no me iban a traer nada, ni siquiera las sobras. Me deslicé hasta el suelo, apoyando la espalda en la chimenea fría, abrazando mis rodillas. La soledad ya no era silencio, era un ruido ensordecedor que me gritaba que yo no valía nada. Entonces, escuché un sonido al otro lado, un toc-toc-toc rítmico sobre el muro medianero. Me levanté, secándome las lágrimas rápidamente, y me acerqué. Clara estaba allí, en la penumbra de su terraza. No dijo nada, simplemente estiró el brazo por encima del muro. En su mano sostenía un plato de porcelana, cubierto con un paño de cocina limpio, y un termo. Toma, susurró, es estofado, está caliente. Mis manos temblaron al coger el plato, el calor traspasó la cerámica y llegó a mis dedos helados. Clara, yo, no puedo, calla y come, me interrumpió, pero su voz era más suave esta vez. Y mañana, Elena, mañana vamos a hablar, porque esto se acabó. He visto lo que han hecho con la comida, y no me voy a quedar callada más tiempo. Miré el plato humeante en mis manos. Luego miré a Clara, y por primera vez, el miedo dejó paso a otra cosa, una pequeña chispa de indignación. Una chispa que Clara estaba decidida a convertir en fuego. Ese estofado me supo a gloria, pero también me supo a vergüenza. Comía a oscuras, sentada en el suelo, rebañando el plato con un trozo de pan que Clara había puesto en la servilleta. Cada bocado caliente que bajaba por mi garganta deshacía un nudo en mi pecho y ataba otro en mi conciencia. Una extraña me cuidaba mejor que la sangre de mi sangre. Esa noche no dormí, pero no fue por el frío, fue por la rabia. Una rabia pequeña, silenciosa, que empezó a crecer en el estómago, justo donde antes sentía el hambre. A la mañana siguiente, Tomás subió más tarde de lo habitual. Traía resaca y una bandeja con 2 tostadas quemadas. Buenos días, mamá, dijo, sin quitarse las gafas de sol. Vaya fiesta anoche, ¿eh? Terminamos tardísimo. Perdona que no subiera, pero fue un caos. La carne voló. No sobró ni un hueso. Lo miré. Miré a mi hijo, el hombre al que yo le había enseñado a no mentir, y vi cómo la mentira le salía de la boca con una facilidad pasmosa. Había visto cómo tiraba mi cena a la basura. Lo había visto con mis propios ojos. No te preocupes, hijo, dije, y mi voz sonó extraña, metálica. No tenía hambre. Él suspiró aliviado, dejó la bandeja y se dio la vuelta para irse. Mamá, se detuvo en la puerta. Hoy Alicia tiene una reunión importante aquí en casa. Unos inversores. Por favor, ni un ruido. Si necesitas algo, espera a la noche. Cuando la puerta de chapa se cerró, me levanté. No toqué las tostadas. Me acerqué al muro. Clara estaba allí, como si hubiera estado montando guardia. Llevaba un vestido estampado, el pelo arreglado y un bolso colgado del brazo. Me hizo un gesto con la cabeza. Arréglate, Elena, dijo con esa voz suya de general retirado. Ponte lo mejor que tengas. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Tú no vas a ningún sitio. Yo voy a tu casa, y tú vas a bajar. No, Clara, por favor, Alicia tiene gente importante,
se va a enfadar. Exacto, tiene gente importante. Es el momento perfecto. Media hora después, escuché el timbre, no el sonido habitual, sino una insistencia larga y molesta que atravesó el jardín. Me asomé por la ventanita, vi a la empleada doméstica abrir la puerta principal y a Clara entrar con paso firme, apartando a la chica con un gesto de mano, como quien entra en su propia casa. Pasaron 5 minutos eternos. Mi corazón latía tan fuerte que me dolían las costillas. Entonces, vi a Tomás cruzar el patio corriendo, pálido como un papel. Subió la escalera de caracol de 2 en 2, tropezando, sin aliento. Abrió la puerta de golpe. Mamá, mamá, tienes que bajar. Ahora, ¿qué pasa? Es esa vecina, la loca de al lado. Se ha metido en el salón y dice que no se va hasta que bajes. Alicia está, Dios mío. Alicia está furiosa. Los inversores están ahí mirando. Por favor, mamá, baja y dile que se vaya. Dile que estás bien. Bajé la escalera detrás de él. Mis piernas temblaban, pero recordé el sabor del estofado y la mirada de Clara. Al entrar en la cocina, el aire acondicionado me golpeó. Había olvidado lo que era el clima artificial, el olor a ambientador caro. Caminamos hacia el salón. La escena parecía un cuadro congelado. Alicia estaba de pie, con una sonrisa tensa que parecía una mueca de dolor, sosteniendo una copa de agua con una mano crispada. En el sofá de cuero blanco, donde estaba prohibido sentarse, estaba Clara. Tenía las piernas cruzadas y miraba a los 3 hombres de traje sentados enfrente con una calma absoluta. Cuando entré, el silencio se hizo absoluto. Me sexta reflejada en el gran espejo de la entrada, una anciana con ropa arrugada, el pelo gris sin teñir y zapatillas de estar por casa desgastadas, contrastaba violentamente con la elegancia aséptica de la sala. Aquí está, dijo Clara, sin levantarse. Buenos días, Elena. Les estaba contando a estos señores lo bien que se conservan las fachadas en este barrio, aunque los cimientos se pudran. Alicia dio un paso adelante, intentando recuperar el control. Elena, querida, dile a tu amiga que ha habido un malentendido. Dile lo cómoda que estás en tu estudio privado de arriba. ¿Qué es lo que tú querías, verdad? Por la independencia. Miré a Alicia, vi el pánico en sus ojos azules. No era miedo por mí, era miedo por su imagen. Miedo a que esos inversores vieran la grieta en su vida perfecta. Luego miré a Tomás. Estaba encogido en una esquina, mirando sus zapatos italianos. Ni una vez levantó la vista para defenderme. Ni una vez. Clara se levantó despacio, sacó su teléfono móvil del bolso. Antes de que contestes, Elena, dijo Clara dirigiéndose a mí, pero hablando para todos, quizás quieran ver esto. Puso el teléfono sobre la mesa de cristal. En la pantalla, se reproducía un video. Era yo. Estaba grabado desde la terraza de Clara. Se me veía la noche anterior, comiendo el estofado en el suelo, a oscuras, envuelta en mantas, con el cubo de las necesidades al lado. La imagen era granulada, pero innegable. Se veía la soledad, se veía la miseria. Bonito estudio, ¿verdad?, dijo Clara a los inversores, que miraban la pantalla con incomodidad y horror. Sin baño, sin calefacción, y anoche, sin cena, porque vi cómo el señor de la casa tiraba la comida a la basura. Alicia soltó un grito ahogado. Eso es ilegal. Me estás grabando en mi propiedad. Llamaré a la policía. Llama, respondió Clara, desafiante. Llama ahora mismo. Estoy deseando enseñarles dónde duerme una mujer de 70 años mientras tú tienes 3 habitaciones de invitados vacías para tus esterillas de yoga. Uno de los inversores, un hombre mayor con canas, se puso de pie, se ajustó la chaqueta y miró a Tomás con un desprecio que heló la sangre. Creo que hemos visto suficiente. Tomás, la reunión se ha terminado. No hacemos negocios con gente que tiene estos valores. Esperen, por favor. Es una señora mayor. Está senil, se inventa cosas. Intentó excusarse Alicia,
agarrando del brazo al hombre. Él se soltó con brusquedad. Salieron en silencio. La puerta principal se cerró con un golpe seco que resonó como un disparo. Nos quedamos los cuatro en el salón. El silencio ahora era peligroso. Alicia se giró lentamente hacia mí. Su rostro ya no era bonito. Estaba desencajado por el odio. ¿Estás contenta? Siseó, acercándose a mí. ¿Estás contenta ahora? Nos has arruinado el negocio de tu hijo, todo lo que hemos construido. Eres una carga, Elena, siempre lo has sido. Deberías haberte muerto con tu marido. Tomás no dijo nada, seguía mirando el suelo. Sentí las lágrimas subir. Pero entonces Clara se puso a mi lado, me tomó de la mano, su mano era áspera y cálida. Vámonos, Elena, dijo. ¿A dónde? Preguntó Tomás, levantando la vista por fin. Tenía los ojos llorosos. A mi casa, respondió Clara, porque a partir de hoy, ella no vuelve a subir a esa azotea. Y ustedes deberían empezar a rezar para que yo no suba ese video a internet, aunque pensándolo bien, quizás el barrio entero merezca saber quiénes son realmente sus vecinos modelo. No te puedes llevar a mi madre, dijo Tomás, dando un paso débil hacia nosotras. Me solté de la mano de Clara un segundo y miré a mi hijo. Lo miré profundamente, buscando al niño que yo había criado, al que le curaba las heridas. No estaba, solo había un hombre cobarde dominado por la ambición y una mujer cruel. Tomás, dije, y mi voz, por primera vez en meses, sonó firme. No me está llevando, me estoy yendo yo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No miré atrás, no miré los muebles de diseño, ni el suelo pulido. Solo miré la puerta abierta y la luz del sol que entraba por ella. Clara me siguió. Al salir a la calle, el aire fresco me llenó los pulmones. Era el mismo aire que respiraba en la azotea, pero este no pesaba. Este olía a libertad. Cruzamos la pequeña verja hacia la casa de Clara. Ella me abrió la puerta y el olor a café recién hecho y a hogar de verdad, me envolvió. Siéntate, me dijo, señalando un sillón de terciopelo antiguo lleno de cojines. Voy a traerte algo de comer que no sean sobras. Me senté, y por primera vez en mucho tiempo, cerré los ojos y no sentí miedo de abrirlos. Pensé que la pesadilla había terminado. Pensé que el castigo para mi hijo y mi nuera había sido suficiente con la humillación ante los inversores. Pero no conocía a Alicia, no sabía que su maldad no aceptaba derrotas y que, cuando se sentía acorralada, atacaba con todo lo que tenía. 2 días después, llegó la citación judicial. El papel temblaba en mis manos. No era una demanda por secuestro, como temí en un principio. Era algo mucho más cruel, más calculado. Alicia y Tomás habían solicitado una evaluación psicológica urgente para iniciar un proceso de incapacitación. Alegaban que yo padecía demencia senil, que no era dueña de mis actos y que la vecina, Clara, se estaba aprovechando de mi estado vulnerable para manipularme y ponerme en contra de mi familia. Leí las palabras deterioro cognitivo y riesgo para sí misma. Sentí que el suelo se abría. Después de haberme encerrado, de haberme quitado la comida y el baño, ahora querían quitarme la mente. Querían borrar mi cordura legalmente para justificar sus actos. Si yo estaba loca, ellos no eran monstruos. Eran cuidadores abnegados lidiando con una anciana difícil. Era la coartada perfecta. Quieren anularte, Elena, dijo Clara, leyendo el documento por encima de mi hombro mientras me servía una taza de té de tila. Si logran que un juez diga que no estás bien de la cabeza, tu palabra no vale nada. Y el video parecerá la fantasía de una vieja confundida. El miedo volvió, pero esta vez era un miedo frío, paralizante. ¿Qué voy a hacer, Clara? No tengo dinero para abogados. Todo lo que tenía se lo di a Tomás por la venta de mi casa. Clara se sentó frente a mí. Me tomó las manos arrugadas entre las suyas y me miró con esa firmeza que me había salvado la vida. No necesitas dinero.
necesitas la verdad, y ellos tienen mucho más que perder que tú. Alicia vive de las apariencias. Tomás vive del miedo a Alicia. Vamos a jugar con eso. Esa tarde, Tomás vino a la casa de Clara. No trajo a Alicia, vino solo, con el traje del trabajo arrugado y ojeras profundas. Clara le abrió la puerta, pero no lo dejó pasar del recibidor. Yo me quedé sentada en el sillón del fondo, viéndolo como quien ve a un extraño conocido de otra vida. Mamá, por favor, empezó él, con la voz rota. Vuelve a casa, podemos arreglar esto. Alicia está dispuesta a olvidar el incidente con los inversores si firmas unos papeles y volvemos a la normalidad. Te prepararemos la habitación de abajo, lo prometo. Nada de azoteas. Lo miré a mi hijo. Ese hombre de 40 años que seguía comportándose como un niño asustado. ¿Qué papeles, Tomás? Pregunté suavemente. ¿Los que dicen que estoy loca? Él bajó la mirada. Es por tu bien, para protegerte. Si esa mujer te engaña, esa mujer me dio de comer caliente cuando tú tirabas mi cena a la basura. Le corté. Mi voz no tembló. Salió clara, dura, definitiva. Esa mujer me dio un baño cuando tú me diste un cubo. Tomás se pasó las manos por la cara, desesperado. No tuve opción. Mamá, tú no sabes cómo es vivir con ella cuando se enfada. Me hace la vida imposible. Lo hice por paz. Mamá, solo quería paz en mi casa. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. El último hilo del cordón umbilical que me ataba a la esperanza de que mi hijo me quisiera se cortó. Entendí que su cobardía era más fuerte que su amor, que él había elegido su comodidad sobre mi dignidad, y que siempre lo haría. Me levanté despacio, me acerqué a él hasta quedar a 1 metro de distancia. La paz de tu casa me costó la vida, Tomás, me costó mi dignidad, y no voy a volver. No estoy loca, estoy más lúcida que nunca. Y dile a tu mujer que si siguen adelante con esa demanda, Clara no subirá el video a internet. Clara se lo enviará a cada cliente de tu empresa, a cada amiga del club de Alicia, al colegio de tus hijos y a la prensa local. Tomás palideció. No harías eso, destruirías mi carrera. Tú destruiste a tu madre, susurré. Ahora vete. Tomás se quedó quieto un momento, con la boca entreabierta, buscando alguna palabra que pudiera arreglar lo inarreglable, pero no había palabras. Dio media vuelta y salió arrastrando los pies. Cuando cerró la puerta, no sentí triunfo, sentí un vacío inmenso, como si me hubieran amputado un miembro gangrenado. Dolía, pero sabía que sin eso, podría sobrevivir. La demanda nunca llegó. El miedo al escándalo social fue más fuerte que su codicia. Alicia y Tomás se mudaron 6 meses después. Al parecer, los inversores hablaron, los rumores corrieron por el barrio, gracias a la sutil influencia de Clara en la panadería y el mercado, y la pareja perfecta dejó de ser bienvenida en los círculos que tanto adoraban. Huyeron de la vergüenza, no de la culpa. Nunca volví a ver a mis nietos. Eso es lo que más me duele en las noches largas. Espero que algún día, cuando sean mayores, busquen la verdad y no se queden con la versión de que la abuela estaba enferma. Hoy sigo viviendo con Clara. No soy una carga, soy su compañera. Compartimos gastos, compartimos soledades y compartimos risas. He recuperado peso, me he teñido el pelo y he vuelto a usar mis vestidos. He descubierto que la familia no siempre es la sangre. A veces, la familia es la persona que te pasa un plato de estofado a través de un muro bajo la lluvia. La herida de un hijo que te traiciona nunca cierra del todo. Es una cicatriz que pica cuando hace frío o cuando veo a madres paseando con sus hijos adultos por el parque, pero he aprendido a vivir con ella. He aprendido que el amor propio es el único refugio del que nadie puede echarte. A veces miro hacia la azotea de la casa de al lado, ahora vacía y con el cartel de se vende. Veo la ventanita de ese cuarto húmedo y ya no veo una prisión. Veo el lugar donde morí para poder renacer. Veo el lugar donde aprendí que el silencio no siempre es sumisión. A veces,
es el preludio del grito más importante de tu vida, el grito de basta. Gracias por escucharme, gracias por no juzgarme. Si estás pasando por algo así, si te sientes invisible en tu propia casa, recuerda, siempre hay una grieta en el muro, y a veces, al otro lado, hay alguien esperando para darte la mano. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.